La historia de la crucifixión de Jesús es una de las más impactantes de la humanidad. ¿Pero alguna vez has dejado de pensar en lo que pasó con quienes jugaron un papel directo en este evento? Pontius Pilato, Judas Iscariot, el rey Herodes y otros tomaron decisiones que cambiaron el curso de la historia. ¿Pero escaparon impune? Su destino revela algo profundo sobre la justicia divina, el arrepentimiento y las consecuencias de las elecciones que tomamos. Prepárese para conocer historias reales, llenas de sorprendentes giros. Algunas de estas figuras enfrentaron muertes trágicas, mientras que otras vivieron para llevar el peso de sus decisiones al último suspiro. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Cómo se conectan estos eventos con nuestro propio viaje espiritual? Puede sorprenderse con las respuestas. Antes de comenzar, aproveche la oportunidad para suscribirse al canal, dejar su similar y activar la campana. Por lo tanto, no pierde ningún contenido especial sobre historias y reflexiones bíblicas que puedan transformar su forma de ver la vida. Ahora, vamos a sumergirnos en este viaje impactante. Pontius Pilato tenía el poder de decidir el destino de Jesús. Frente a la multitud enfurecida, dudó, se lavó las manos y le entregó al Mesías a crucifixión, a pesar de que sabía que era inocente. Su decisión no fue solo política, sino moral. ¿La presión de la gente justifica condenar a un hombre justo? Pilato prefería complacer a la multitud para hacer lo correcto. Y eso tenía un precio. Después de la crucifixión, tu vida nunca fue la misma. Los informes históricos indican que perdió su prestigio y fue privado de la posición de gobernador. El hombre que tenía el poder de liberar a Jesús era impotente antes de su propio destino. Según el historiador Eusebio de Cesarea, Pilato se habría suicidado, tomado por la desesperación y el remordimiento. ¿Estaba esta justicia divina cobrando su deuda? Pilato trató de eximir de la culpa lavándose las manos, pero ¿puede el arrepentimiento tardío de cambiar las consecuencias de nuestras elecciones? ¿Cuántas veces también omitimos ante la verdad por miedo al rechazo? Su historia nos hace reflexionar. Ceder a la presión del mundo puede ser más peligroso que enfrentar la verdad. Y como veremos en los próximos casos, nadie queda impune de sus decisiones. Entre los muchos soldados romanos presentes en la crucifixión, uno en particular estaba marcado en la historia Leños Cases. Fue responsable de perforar el lado de Jesús con una lanza, un gesto que, para los romanos, simbolizaba el extremo definitivo de un convicto. Pero apenas sabía que, en ese momento, no solo hizo un pedido, estaba sellando su propio destino. Dicen que algo ha cambiado dentro de él en ese momento. El testigo de la muerte de Jesús y los eventos sobrenaturales que siguieron conmovieron su conciencia. Algunos informes sugieren que se habría convertido al cristianismo, reconociendo que Jesús era, de hecho, el Hijo de Dios. Su transformación, sin embargo, no le trajo una vida fácil. Por el contrario, su nueva fe lo convirtió en un blanco del Imperio Romano. Leños Cases, pero un soldado en el servicio de César, se convirtió en un mártir al servicio del Evangelio. Según los registros de Cristian, fue arrestado y sentenciado a muerte por decapitación. Su trágico final, sin embargo, no era de desesperación, sino de esperanza. El mismo hombre que ejerció la lanza contra Cristo encontró la redención al entregar su vida que había herido previamente. Un giro impresionante, ¿no te parece? Herodes, el Grande, entró en la historia como uno de los monarcas más crueles de su tiempo. Observado por el poder y atormentado por el miedo a perder el trono, tomó una decisión impactante y ordenó la masacre de los bebés de Belén en un intento de eliminar al recién nacido Jesús. Un acto de desesperación que siguió siendo su nombre para siempre. ¿Pero se sintió ileso de esta atrocidad? Lo que pocos saben es que Herodes tenía un fin tan terrible como sus acciones. Los registros históricos indican que sufría una enfermedad dolorosa y repulsiva, descrita como una condición que pudrió su cuerpo en la vida. Murió entre gritos de agonía, sin que sus médicos pudieran aliviar su sufrimiento. El que intentó evitar la llegada del Mesías no pudo evitar su propio destino. La historia de Herodes nos enseña ese poder. Cuando se usa egoísta y cruelmente, cobra un alto precio. Él gobernó con manos de hierro, pero murió impotente frente a su propia condición. ¿Qué tan lejos nos puede llevar la ambición? Además, a menudo tratamos de silenciar la verdad cuando nos amenaza. La trayectoria de este rey nos hace reflejar.
Y los próximos casos revelan aún más sobre las consecuencias de las elecciones humanas. Mientras que los eventos de la crucifixión de Jesús se desarrollaron en la provincia de Judea, el emperador Tiberio gobernó a Roma desde lejos. A diferencia de otros personajes de esta historia, no estaba directamente involucrado, pero su omisión selló el destino de Mesías. Si hubiera interferido, el curso de la historia podría haber sido diferente, pero eligió el silencio. Y el silencio también lo condenó. Tiberius pasó los últimos años de su vida de recluso, aislados en su propia paranoia. Los informes indican que sospechaba que todos lo rodeaban y gobernaban con extrema sospecha. Su fin fue igualmente trágico según los historiadores. Fue envenenado y, cuando se resistió, se asfixió a la muerte por orden de Calígula, su propio sucesor. El hombre más poderoso del imperio murió sin control sobre su propio destino. La historia de Tiberius nos muestra que a veces no hacer nada es tan grave como cometer un error. ¿Cuántas veces omitimos frente a lo que es correcto por miedo a las consecuencias? El destino del emperador demuestra que la indiferencia no nos exime de las consecuencias. Y en los próximos casos veremos que la traición y la negación pueden ser aún más devastadores. Ningún nombre en la historia está tan asociado con la traición como Judas Iscariot. Caminó junto a Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue testigo de sus milagros. Aún así, por 30 monedas de plata, entregó al maestro a los líderes religiosos. Un alto precio por una decisión que te perseguiría para siempre. ¿Pero realmente imaginó las consecuencias de lo que hizo? Después del arresto de Jesús, Judas se dio cuenta del peso de su traición. Trató de devolver el dinero, pero los sacerdotes lo rechazaron. Desesperado y consumido por el remordimiento, se ahorcó. Los Actos de los Apóstoles describen que su cuerpo cayó y se rompió, una muerte brutal y vergonzosa. Su nombre ha sido marcado para siempre como un símbolo de traición, pero su historia también trae una profunda lección sobre el arrepentimiento. Judas lamentó, pero no buscó la redención. A diferencia de Pedro, que también falló, pero encontró perdón, eligió la desesperación. Esto nos hace pensar cuántas veces nos sentimos indignos del perdón de Dios. El error de Judas no fue solo traicionar a Jesús, sino creer que su culpa era mayor que la gracia divina. Y a medida que avanzamos, veremos que el arrepentimiento puede cambiar todo. Pedro fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Valiente e impulsivo, juró que nunca abandonaría al Maestro. Pero cuando la presión aumentó, su fe fue esperada. Esa fatídica noche antes de que cantara el gallo, negó a Jesús 3 veces. En el momento en que se dio cuenta de lo que hizo, lloró amargamente. ¿Había perdido sus posibilidades de redención? A diferencia de Judas, Peter no dejó que la culpa lo destruyera. Por el contrario, encontró en arrepentimiento un nuevo propósito. Se convirtió en uno de los mejores líderes de la iglesia primitiva, predicando el evangelio con fervor. Pero su viaje no fue fácil años después. Durante la persecución de Nerón, Peter fue sentenciado a muerte. Su fin fue cruel, pero su fe permaneció inquebrantable. Pedro fue crucificado al revés, porque no se consideraba digna de morir de la misma manera que Jesús. Su testimonio nos enseña que cometer errores es humano, pero la redención es posible para aquellos que eligen regresar a Dios. Su destino fue doloroso, pero su historia demuestra que el arrepentimiento sincero puede convertir un fracaso en un legado eterno. Y en el próximo caso, veremos lo que pasó con el hombre que conspiró contra Jesús. Y José Caifás no solo participó en la trama contra Jesús, sino que fue uno de los principales arquitectos de su convicción. Como sumo sacerdote, era consciente de las Escrituras y sabía de las profecías sobre el Mesías. Aún así, vio a Jesús como una amenaza para su poder y manipuló el juicio para garantizar su crucifixión. ¿Pero encontró la paz después de eso? A pesar de obtener lo que quería, Caifás no tuvo un final glorioso. Poco después de la muerte de Jesús, fue privado de un cargo y cayó en el olvido. Algunos informes sugieren que pasó sus últimos años en remordimiento y deshonra. El hombre que creía que estaba protegiendo su posición perdió todo, demostrando que la búsqueda de poder a expensas de la verdad siempre tiene un precio. La historia de Caifás nos muestra el peligro de endurecer nuestros corazones contra Dios. Tuvo todas las oportunidades de reconocer la verdad, pero eligió ignorarla. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, resistiendo lo que sabemos que es correcto?
Su destino nos lleva a una reflexión profunda en qué medida estamos dispuestos a defender nuestros propios intereses. Pero, como veremos a continuación, todavía hay una salida. Dadas estas historias, está claro que nuestras elecciones dan forma a nuestro destino. Pilato trató de eximirse de la culpa, pero fue consumido por el remordimiento. Judas traicionó a Jesús y no pudo buscar la redención. Caifás usó su poder para condenar al Mesías, pero lo perdió todo. Por otro lado, Pedro cometió un error, pero encontró un nuevo propósito. ¿Qué tienen en común todas estas trayectorias? La justicia divina actúa en el momento adecuado, y nadie queda impune de sus acciones. Pero hay algo aún más importante: el arrepentimiento y la redención están dentro de todos. Dios no quiere la destrucción del ser humano, sino su transformación. Los casos de Pedro y Leño se han encontrado de esta manera, y esto demuestra que nunca es demasiado tarde para cambiar. La gran pregunta es: ¿qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos da? ¿Estamos eligiendo arrepentimiento o ignorando las señales que nos envía? La verdad es que todos nosotros en algún momento estábamos equivocados. La diferencia es lo que hacemos más tarde. Si siente que necesita un nuevo comienzo, sepa que Dios siempre está listo para perdonar. Hoy tenemos la oportunidad de tomar decisiones que nos llevan a la vida y no a la destrucción. Si sintió que este mensaje tocó su corazón, lo invito a suscribirse al canal, activar notificaciones y compartir este video. Juntos podemos traer esta reflexión a más personas y ayudar a otros a encontrar el camino de la verdad. No lo dejes por más tarde. Dios tiene algo poderoso que hacer en tu vida.